Colombia versus Venezuela en poder militar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de las principales armas y equipos militares de las Fuerzas Armadas de Colombia y Venezuela, dos países que en la década de 1980 estuvieron al borde de un conflicto armado por la crisis de la corbeta Caldas. Y bueno, sin más, empezamos. Tanques. Venezuela. El ejército de Venezuela contaría con 192 tanques principales de batalla T-72B1 armados con un cañón de 125 mm, 86 tanques principales de batalla AMX-30VE armado con un cañón de 105 mm, 31 tanques ligeros AMX-13C90 armados con un cañón de 90 mm, y 78 tanques ligeros Escorpión C90 equipados con un cañón de 90 mm. Colombia. El ejército de Colombia no tiene tanques en servicio, pero sí tienen 121 blindados de combate N9 Cascabel MK4 armados con un cañón de 90 mm. Artillería. Venezuela. El ejército de Venezuela contaría con 12 lanzacohetes múltiples BM-30 Smerch que emplea cohetes de 300 mm con un alcance de 90 km, 52 lanzacohetes múltiples BM-21 que emplean nuevos cohetes de 122 mm de fabricación rusa con un alcance de hasta 30 km. En cuanto a la artillería autopropulsada, tienen en servicio A-48 sistemas 2S-19 MSTAS que emplea munición calibre 152 mm con un alcance máximo de 36 km, 12 buses autopropulsados AMX MKF3 que emplea munición calibre 155 mm y 18 morteros autopropulsados 2S-23 Nona SVK de 120 mm montados sobre el chasis de un vehículo blindado 8x8 BTR-80. La artillería remolcada tiene en servicio a 18 buses M114A1 de 155 mm, 40 cañones remolcados Otamelara M56 calibre 105 mm y 40 cañones remolcados M101A1 de 105 mm. Colombia. La artillería colombiana está equipada con 3 obuses remolcados Santa Bárbara Sistemas 155-52 APU SBT de calibre 155 mm, 20 obuses remolcados Nexter LG1 MK3 de 105 mm, 50 cañones remolcados de 105 mm M101, y en 2017 adquirieron un único obús BAE Systems N119 de 105 mm. Blindados IFV y APC. Venezuela. El ejército de Venezuela contaría con 123 vehículos de combate de infantería BMP-3 que tiene como arma principal un cañón de 100 mm y hacia la este lleva otro cañón de 30 mm, 42 vehículos de combate de infantería Dragón 300 LFV2 dotados de un cañón de 90 mm. Disponen además de 59 Dragón 300 de la versión transporte de tropas. Para el rol de transporte de tropas tienen en servicio a 103 transportes acorazados de tropas BTR-80A armados con un cañón de 30 mm, 60 transportes acorazados de tropas V100 V150 Comando, 25 transportes acorazados de tropas AMX-13 VCI. Colombia. El ejército colombiano contaría con 82 transportes acorazados de tropas LAP-3 Gladiador, 56 transportes acorazados de tropas Engesa E11 Urutu, 214 transportes acorazados de tropas M117 Guardián, 54 transportes acorazados de tropas TPM-113A2 Plus, 27 vehículos blindados de transporte Sancat, 8 vehículos blindados de transporte Hunter TROC, 5 vehículos blindados de transporte Hunter XL,
4 transportes blindados de tropas antiminas RG-31 Niala, 187 vehículos blindados de alta movilidad M151A1 Humvee, 4 vehículos blindados de tropas Indicol TPRC 2005 y 5 vehículos blindados de transporte Titan C. Aviones de combate. Venezuela. La Fuerza Aérea de Venezuela contaría con 21 cazabombarderos Sukhoi Su-30 Mk3, 19 cazabombarderos de cuarta generación F-16 Block 15, 24 aviones de entrenamiento avanzado y ataque ligero Hondun K-8 Karakorum, 3 aviones de instrucción y ataque ligero T-27 Tucano y 8 helicópteros de ataque Mi-35 M2 Caribe. Colombia. La Fuerza Aérea de Colombia contaría con 19 cazabombarderos Kafir C-10. Para el ataque a tierra, la Fuerza Aérea de Colombia tiene en servicio a 25 aviones de instrucción y ataque ligero AV-29 Super Tucano, 3 aviones de instrucción y ataque ligero T-27 Tucano, 12 helicópteros de ataque UH-60L Arpía 4 que tiene como arma principal los misiles antitanque Spike NLOS de 25 km de alcance y 5 aviones de ataque a tierra AC-47T Fantasma. Defensa antiaérea. Venezuela. Venezuela contaría con sistemas antiaéreos de largo alcance S-300VM Anti 2500 que tiene un alcance efectivo de 200 km, sistemas antiaéreos de medio alcance Buk M2E que tiene un alcance efectivo de 42 km, sistemas antiaéreos de medio alcance S-125 Pechora M2 que tiene un alcance efectivo de 30 km, sistemas antiaéreos de corto alcance 9K-338 Isla S que tiene un alcance efectivo de 6 km y el sistema antiaéreo de corto alcance RBC-70 MK1 y MK2 que tiene un alcance efectivo de 6 km, mientras que los grupos de artillería antiaérea están equipados con cañones antiaéreos bitubo remolcados CTSU-23-2 de 23 mm. Colombia. Actualmente el único sistema de defensa antiaérea conocido de Colombia es el sistema Eagle Eye que emplea cañones Bofors de 40 mm. Flota de superficie. Venezuela. La Armada de Venezuela estaría equipado con una fragata misilera clase Lupo, 3 patrulleros misilísticos tipo Vosper 37M clase Federación equipado con misiles antibuque Automat MK2, 3 patrulleras cañoneras tipo Vosper 37M clase Constitución, 3 patrulleros oceánicos tipo Avante 2400 clase Waikeri equipados con misiles antibuque C-802A, y lanchas misilísticos clase Peicap 2 equipados también con misiles antibuque C-802A. Colombia. La Armada de Colombia contaría con 4 fragatas ligeras clase Almirante Padilla equipada con misiles antibuque SSM-700K Haesong C-Star y 2 corbetas clase Dongae denominadas como ARC Nariño y ARC Almirante Tono. Submarinos. Venezuela. En cuanto a submarinos, la Armada de Venezuela no posee ningún submarino operativo en la actualidad. Colombia. La Armada de Colombia tiene 4 submarinos en total, 2 submarinos tipo U-206 Alfa y 2 submarinos tipo U-209-1200 equipados con los modernos torpedos de M2A3. Blindados de la Infantería de Marina. Venezuela. La Infantería de Marina de Venezuela cuenta con 40 tanques de asalto anfibio VN-16 armados con un cañón de 105 mm,
40 blindados de combate de infantería con capacidad anfibia VN-18 armados con un cañón de 30 mm, 40 blindados de combate de infantería y asalto anfibio VN-1 armados con un cañón de 30 mm, 11 blindados de asalto anfibio A-Oruga AVP-7A1, 37 transportes acorazados de tropas con capacidad anfibia E-11VE Urutu armados con un cañón de 20 mm. Colombia. La Infantería de Marina colombiana contaría con 32 vehículos blindados 4x4 de alta movilidad Humvee M1151 y un blindado con capacidad anfibia BTR-80 Caribe.